de sábado por la noche. A nombre del Comité de Electrodiagnóstico de la Sociedad Latinoamericana de Rehabilitación, AMLAR, presento a la doctora Beatriz Montes de Oca, quien es nuestra expositora de esta noche. La doctora es médico fisiatra, especialista egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación, con una alta especialidad en electrodiagnóstico en este mismo Instituto Nacional de Rehabilitación de México. Es especialista en rehabilitación intervencionista de la Universidad de Guadalajara en México, especialista en medicina de sueño, certificada y avalada por la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. También tiene una especialidad o alta especialidad en neurociencias de la Universidad Anáhuac de México, con certificación en estimulación magnética transcraneal de la Universidad de Maastricht en Holanda. Es ponente nacional e internacional en cursos y congresos en el área de electrodiagnóstico y neuromodulación. También es integrante del comité académico del área de electrodiagnóstico de AMLAR 2022-2024. Es profesora titular del Diplomado Internacional de Medicina de Electrodiagnóstico de México y es la encargada del Servicio de Rehabilitación, Electrodiagnóstico, Neuromodulación y Medicina de Sueño en Baja California Sur, Los Cabos, en la República de México. Doctora Beatriz Montes de Oca, buenas noches y la sala es suya. Gracias, doctor. Gusto saludarle. Gracias a todos y obviamente mi especial agradecimiento al doctor Edgar por considerarnos para compartir un poquito de la experiencia que tenemos. Voy a aprovechar para compartir pantalla. Me van diciendo, por favor, si se empieza a ver mis diapositivas. Voy tantito. Sucede que tuvimos un problema con el internet. Se supone que estaba todo ya. Acá está. No encuentro la presentación. Que cambié de computadora y cambié de todo, pero si me dan un minutito estoy. Parece que ya. A ver si ahí me ven mi presentación. Sí, perfectamente. Puede darle al icono exacto. Muy bien. Ok, Excelente. perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Aquí todavía en Los Cabos, Baja California, son las 5 de la tarde, un día soleado y bien caluroso. Vamos a empezar. Vamos a platicar un tema, creo yo, muy interesante, que es el electrodiagnóstico en la unidad de cuidados intensivos. El electrodiagnóstico tiene particularidades y se conjunta en este sentido, en estas circunstancias de una población muy sui generis, que es el paciente en estado crítico. Cuando nosotros hacemos, quien sea, seguramente que todos ustedes han hecho alguna presentación en algún momento de su formación, en algún momento del compartir la experiencia que todos hemos ido adquiriendo. Bueno, pues en estos momentos siempre para nosotros es una negociación, una autonegociación, siento yo,
como de que no es negociable quitar de la información que queremos compartir con los colegas y por otro lado, qué información pudiéramos sacrificar, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el análisis que uno tiene, yo me he dado cuenta a través de los años que mucho de lo que compartimos cuando tenemos la posibilidad de dar una charla es casi como una respuesta a nuestras propias preguntas que vamos teniendo, en el sentido de que queremos disipar esas dudas y la verdad es que pensamos que todos tienen este mismo tipo de inquietudes o de cuestionamientos que no nos han sido tan claros y que hasta que abordamos un tema para exponerlo, entonces afortunadamente se empiezan a disipar. Claro, esto con la experiencia y hay algunas otras cosas. Lo que quiero decir es que esta charla va a tener, y me voy a justificar por adelantado, porque mucho del abordaje, si bien es un abordaje, pues obviamente sugerido por los grandes, como el doctor David Preston, el doctor Kimura, el doctor Dumitru, Stolberg, etcétera. O sea, los gurús, digo yo, del electrodiagnóstico, está muy basada en eso, pero también tiene un tinte personal de las limitaciones con las que yo me he encontrado a lo largo del estudio de electrodiagnóstico en este tipo de población sui generis, como yo decía. Entonces decidí, normalmente lo pongo en esta decisión de qué sacrificar y qué no sacrificar de información, lo hice por primera vez de esta manera y dije, voy a poner un par de diapositivas que sea el preliminar a la charla. Y al final es como el post charla, ¿no? Entonces sacrifiqué, digamos, de alguna manera. La verdad es que dentro de mi imaginario es un poquito así la dinámica, pero en este preliminar a la charla electrodiagnóstico en el paciente en estado crítico, quise que retomáramos algo bien importante, que es conocer el contexto del paciente de cuidados intensivos. ¿Y a qué me refiero con el contexto? Cuando nosotros vamos, o más bien, cuando nos llaman para que veamos a un paciente en terapia intensiva y hagamos un estudio electrodiagnóstico, tenemos que ir con la idea de tener posibilidades diagnósticas ya previo a que siquiera empecemos a limpiar con IUPREP, con alcohol al paciente. Tenemos que saber de la enfermedad, tenemos que sospechar de la enfermedad y tener fundamentos fisiopatológicos para poder predecir cuáles son los cambios que vamos a encontrar en el electrodiagnóstico. Es también de mucha utilidad saber los métodos, además del electrodiagnóstico con los que se cuenta y los alcances de la propia electrofisiología. Cuando nosotros nos enfrentamos a esto. No es ni bueno ni malo, es Si diferente. se dan cuenta, Hay niños que no aguantan la la verdad es bulla. que conocer, por ahí hay un micrófono prendido, gracias. Si se dan cuenta, el conocer la enfermedad, empezar en pensar en posibilidades diagnósticas, de estas posibilidades diagnósticas, echar mano del conocimiento de la fisiopatología, los métodos diagnósticos y el abordaje electrodiagnóstico, no es necesariamente solamente para la población de cuidados intensivos. La verdad es que esto es lo que hacemos en el día a día. Sin embargo, tiene sus particularidades considerar este contexto, enfermedad, fisiopatología, métodos diagnósticos alternos y electrodiagnóstico para que nos sea un poquito más sencillo el abordaje. El abordaje, es decir, el planteamiento, la planeación de este abordaje y a través de un entrenamiento operativo, es decir, técnico, y a través de un entrenamiento en la interpretación de los resultados, dar precisamente una respuesta que nos están solicitando. Es decir, si nosotros vamos a terapia intensiva, tenemos derecho y obligación de pensar en una enfermedad, derecho y obligación de solicitar un expediente médico y de saber qué buscar en ese expediente médico para que si el paciente tiene ciertos niveles de hiperglicemia, si tiene algunas características sépticas o tiene francamente una sepsis, es decir, qué hay alrededor de lo que está sucediendo con este paciente, porque eso nos puede dar inicialmente, por lo pronto, la sospecha de qué enfermedad pudiera estar cursando el paciente de origen neuromuscular, por lo cual nos llamaron a electrodiagnóstico. Entonces,
Otra de las cuestiones que a mí me confundía un poquito cuando empezaba a ir a terapia intensiva, ni siquiera como de electrodiagnóstico, sino como fisiatra, cuando empezaba previo a pandemia, por supuesto, mucho antes de pandemia, yo no sabía muy bien cómo acercarme, porque para mí todos los pacientes de terapia intensiva pues eran el clásico paciente intubado con muchos catéteres, ventilaciones, bueno, lo característico, ¿verdad? El contexto, el entorno, pues físicamente hablando del paciente. Pero además, yo me imaginaba que ninguno era capaz de tener conciencia. Yo suponía que a todos los tenían debido a la gravedad, pues sedados o cuando menos que el paciente, si no estaba sedado, no era capaz de responder. Y cuando empezaba yo a ver en fisiatría que esporádicamente en aquellos tiempos, hace algunos años, me llamaban a terapia intensiva, veía que había pacientes que sí eran capaces de cooperar. Hoy por hoy todos sabemos, afortunadamente, después de pandemia sobre todo, pues hemos tenido un poquito más de familiaridad con el entorno del paciente en cuidados intensivos. Entonces sabemos que hay posibilidades que el paciente esté incluso despierto, aunque esté en terapia intensiva. Y una de las formas que nosotros podemos empezar a planear cuál sería nuestro abordaje electrofisiológico es precisamente conocer cuánta estado cognitivo o cuánta cooperación tiene el paciente. Entonces, para ello, me permití compartirles, para aquellos que no conozcan, o recordar para aquellos que estén más familiarizados, esta famosa escala de RAS. Esta escala de RAS, como ustedes se dan cuenta en la diapositiva, pues vienen numerados del 0 al +4 o del 0 al -5 y tiene que ver con el estado de conciencia o de sedación del paciente. Entonces, por supuesto, si un paciente nos llaman a terapia intensiva, lo primero que tenemos que saber es qué escala de RAS cursa en esos momentos, porque no es lo mismo que nosotros queramos hacer un estudio electrodiagnóstico en un paciente que tiene una escala +3, en donde está muy agitado, hay movimientos constantes, el paciente está tratándose de retirar, por ejemplo, algunos catéteres, que un paciente que tenga una sedación moderada o profunda, en el que podamos hacer, por ejemplo, estudios de neuroconducción y que el paciente no retire las extremidades, por ejemplo, pero que no nos coopere con el electrodo de aguja. Entonces, parte del contexto, además de saber lo previo, me voy a regresar una diapositiva, además de sospechar enfermedad, sospechar fisiopatologías, pedir si hay algún estudio de imagen, resonancia, por si pensamos que es un paciente tenemos dentro de los diagnósticos diferenciales un Guillain-Barré versus, por ejemplo, una mielitis transversa o alguna afectación del sistema nervioso central. Bueno, pues sumado a estas que podemos y debemos y que nos tenemos que sentir cada vez más seguros de solicitarlos como una interconsulta especialista que somos, bueno, esto es lo mínimo básico que también tenemos que considerar. Por otro lado, fíjense, si yo encuentro a este mismo paciente en un RAS de +3, probablemente entonces ni siquiera tenga una debilidad tan franca que pudiera corresponder a una polineuropatía o miopatía del paciente en estado crítico, en donde usualmente más bien hay una paresia o incluso una aplegia. Ese tipo de características del comportamiento que tiene un paciente de acuerdo a esta escala nos da muchísima información y no nada más saber si el paciente nos va a cooperar o no con el estudio de agua. O incluso elegir, pues bueno, si el paciente está realmente muy agitado, el beneficio contra el posible limitación operativa que tengamos, también es válido que digamos, este no es el mejor momento para hacer el estudio de electrodiagnóstico. Ahora bien, vamos a conceptualizar, por lo tanto, qué es un paciente crítico. El paciente crítico es este paciente que va a tener alteraciones sistémicas, fisiopatológicas, que han alcanzado una severidad suficiente que representan una amenaza, ya sea real o potencial para su vida. Pero ojo, no nada más es una amenaza y real o potencial, sino que al mismo tiempo sea susceptible de recuperarse.
porque no es lo mismo un paciente terminal que un paciente que tengamos susceptibilidades de recuperación, y esto nos ubica o nos coloca como médicos de electrodiagnóstico una vez que nosotros demos una respuesta diagnóstica o seamos parte de las respuestas diagnósticas, pues la posibilidad de que le den, de acuerdo a estos diagnósticos, un tratamiento específico. Entonces, pues no es cualquier cosa que nosotros, vaya, creo que el rol de la electrofisiología es un rol importante, pero también tenemos que conocer las limitaciones. El electrodiagnóstico en ningún otro escenario es per se determinante, y mucho menos en el contexto de un paciente en estado crítico. Ahora sí, los objetivos de la charla. Vamos a tener 5 objetivos. Vamos a reconocer para qué nos llamarían a hacer estudios de electrodiagnóstico. Creo que valdría la pena hacernos esta pregunta. ¿Qué quieren de nosotros como fisiatras o como personal que hacemos electrodiagnóstico? Ya sé que para hacer un estudio electrodiagnóstico, pero ¿en qué circunstancias bajo un contexto tan particular como el paciente en UCI? ¿Cuáles son esas posibilidades diagnósticas? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, siempre en el consultorio, en piso, pero también en terapia intensiva, tenemos que tener algunas posibilidades diagnósticas que nos dio precisamente el contexto? La escala de RAS nos dio contextos para saber si era el mejor momento de abordar o no, pero también decíamos, si ese paciente está sumamente, ya lo pudieron, por ejemplo, destetar, pero no se mueve, bueno, pues entonces nos hará sospechar de otro tipo de posibilidades diagnósticas que tienen que ver, aquí hasta lo puse con mayúsculas, con la debilidad. Por supuesto, les adelanto brevemente, básicamente nos llamarían para saber por qué el paciente tiene debilidad, y vamos ahorita a hablar un poquito más al respecto de cómo es que clínicamente nos damos cuenta que este paciente tiene debilidad. Porque no es lo mismo un paciente que llegue con debilidad al consultorio a un paciente que cursa con debilidad en terapia intensiva. También vamos a ver el electrodiagnóstico en cuidados intensivos. Ya existen protocolos de neuroconducción y electromiografía, y además vamos a aprovechar para platicar de los problemas técnicos y de las posibles soluciones a las que nos enfrentamos en un ambiente, digo yo, inhóspito. Realmente, ustedes saben que incluso cuando fallan las tierras físicas en el consultorio de electrodiagnóstico, pues hay interferencias y a veces padecemos esto, ¿no? Es algo como que nuestra piedrita en el zapato para los que hacemos electrodiagnóstico. Pero bueno, eso multiplicado por toda la cantidad, la cama, el respirador, los catéteres, y además está conectado, por ejemplo, para mediciones de presiones intracraneales, hasta las medias de compresión, algunas son muy ya eléctricas incluso, que hacen presiones intermitentes. Bueno, pues todo esto nos posiciona en una desventaja desde el punto de vista técnico. El abordaje electrodiagnóstico simplificado. Fíjense que hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de conversar en un seminario, no de electrodiagnóstico, pero sí del paciente en estado crítico. Obviamente, la parte que me correspondía era la de electrodiagnóstico, y empecé yo a encontrar un protocolo de electrodiagnóstico todavía más simplificado que sirve como una especie de tamizaje, el cual vamos a ver, es muy sencillo y lo vamos a ver brevemente. Y también el impacto de la famosa llamada debilidad adquirida del paciente en estado crítico, o DAUSI en inglés, en aquellos pacientes en el que el intensivista, el internista o el urgenciólogo o el equipo de trabajo que está a cargo del paciente en UCI no pueden retirar el ventilador, a pesar de que ya se han resuelto aparentemente las circunstancias pulmonares o cardíacas que nos pudieran pues que hubiera podido ser la causa. Entonces, en esos casos podríamos voltear a ver la necesidad de hacer neuroconducciones de frénico o electromiografía de diafragma. Así que, bien, decíamos, adelantábamos, incluso lo pusimos en mayúsculas, la debilidad es por mucho, para saber por qué el paciente tiene debilidad, es por mucho con frecuencia para lo que nos llaman. Hay otras, por ejemplo, todavía hace algunos años, yo creo que hace a lo mejor unos 14 años,
cuando menos acá, bueno, allá en Ciudad de México, que yo vivía en Ciudad de México, nos llamaban más seguido para potenciales multimodales. El PPM son potenciales provocados multimodales para saber si el paciente tenía muerte cerebral, y junto con un electroencefalograma era prácticamente como la estrategia para decirle al intensivista si tiene o no tiene muerte cerebral. Claro, había otros criterios, ¿no? Pero desde el punto de vista de neurofisiología. Ahorita ya con el mejoramiento de las técnicas de imagen ya no se toma tanto en cuenta, incluso el electroencefalograma ya tiene su sensibilidad un poquito más disminuida, hay otras pruebas un poco más sensibles. Así que sí nos siguen llamando para muerte cerebral, pero no tanto como hace algunos años, al menos aquí en el país, al menos en mi experiencia. Pero para lo que sí nos llaman es para saber por qué un paciente tiene debilidad. Y esta es otra de las causas que comparto, que fue parte de mi proceso de entendimiento de los pacientes de UCI, era decir, bueno, pues si de todas maneras, para mí era sinónimo de un paciente en UCI con debilidad, porque pues no se mueven, porque están muy graves y porque están en síndromes de desuso o de desacondicionamiento, y eso era lo que más podía entender. Sin embargo, la debilidad que se tiene o por la que se accesa a la unidad de cuidados intensivos es a ese tipo de debilidad a la que nos vamos a referir. Entonces, en este sentido, nosotros podemos tener debilidad primaria o debilidad secundaria. La debilidad primaria es aquella en la cual, imaginemos, por ejemplo, una ELA que tiene una falla importante de la musculatura en estadios más avanzados, o un Guillain-Barré, una polineuropatía aguda, pero con un compromiso vulvar que le impide al paciente tener, que lo pone en riesgo tal como dice la definición potencial o real de su vida, pero con una posibilidad de recuperación. Bueno, este sería el ejemplo de una debilidad primaria, pero hay otras que son debilidades secundarias y que no tienen que ver directamente, o que no fueron más bien la causa por las que el paciente entró a terapia intensiva. Entonces puede ser, por ejemplo, un paciente nefrópata, o pudo haber sido un paciente quemado de muchas partes de su cuerpo, de un porcentaje importante de su cuerpo, en donde hay una inflamación sistémica severa, hay falla orgánica múltiple o hay sepsis, y el paciente no tenía como tal una entidad neuromuscular primaria, pero la adquiere en el contexto de cuidados intensivos. Y del contexto me refiero a la serie de cambios y de la pérdida de funciones y de la pérdida de la homeostasis, por supuesto, así brutal con la que cursa un paciente. Bueno, pues ese tipo de debilidad es la que nos llaman, quizá no con tanta frecuencia, y el objetivo uno de los objetivos de difusión que yo he querido manifestar en las charlas que tengo oportunidad de cuidados intensivos es que no olvidemos esta secundaria, porque la primaria quizá es mucho más sencillo para todos nosotros imaginarlo, pero la secundaria, les debo de confesar que a mí se me pasaron diagnósticos en terapia intensiva, y los diagnósticos los empecé a hacer ya una vez que el paciente había egresado, y los veía yo más bien en la consulta subsecuente. Entonces, como les decía al inicio, mucho va a tener un tinte de las cuestiones particulares de los tropiezos que yo he tenido a lo largo del entendimiento de este tipo de población. Así que, por lo tanto, nos vamos a referir un poquito más a la debilidad secundaria. Lo que les decía, ¿no? Debilidad adquirida en cuidados intensivos. DAUSI es un grupo de desórdenes neuromusculares que se van a desarrollar en el paciente que como condición tiene que estar en cuidados intensivos. Imaginemos entonces todo lo que sucede en el cuerpo de un paciente que está en cuidados intensivos, que recibe una gran cantidad de fármacos, por ejemplo, analgésicos, a lo mejor aminas, gran cantidad de relajantes musculares, corticosteroides, sedantes, por supuesto. Bueno, y además la propia sepsis y todo el catabolismo que está sucediendo al mismo tiempo de manera sistémica. Bueno, pues este tipo de pacientes que están con este contexto y de
y desarrollan un desorden neuromuscular que es caracterizado por debilidad aguda, usualmente simétrica en las extremidades y que puede tener un involucro en la musculatura axial, en músculos respiratorios. Bueno, pues esta definición de Dowsey involucra, digamos, me voy a regresar un momentito, a la debilidad secundaria, que es a la que nos vamos a referir. Decíamos, bueno, tenemos que pensar. Cuando nos llaman, ya sabemos que nos llaman por debilidad, tenemos con el contexto del paciente que saber si es una debilidad primaria o una debilidad secundaria. Y aquí este recuadro es precisamente del libro del doctor David Preston. En el último capítulo viene dedicado a cuidados intensivos. Y él nos dice, a ver, vamos a hacer un diagnóstico diferencial de la debilidad en cuidados intensivos. Bueno, esta debilidad puede, como siempre, venir, es decir, como siempre en el análisis que hacemos cuando estamos frente a un paciente con debilidad, en este caso cuidados intensivos, pues pensamos, a ver, ¿es central el problema o es periférico? Estas son las posibilidades de las cuestiones de debilidad en el sistema nervioso periférico y estas son las centrales. Una no excluye a la otra, desafortunadamente, porque complica un poquito más el asunto. He tenido pacientes, por ejemplo, que tienen convulsiones. Acá tenemos también, como por regiones, yo me imagino en todas partes del mundo, pues una prevalencia mayor. Aquí hay mucho paciente que se accidenta, hay mucho paciente que tiene estatus epiléptico. Vivo en un lugar turístico netamente, pero de pacientes americanos o canadienses y varios que vienen de vacaciones tienen, por alguna razón, de repente nos llaman para hacer electroencefalogramas porque están en convulsiones que no ceden. Bueno, este tipo de pacientes a veces pueden, esa es la causa, a lo mejor al principio del ingreso y una vez que se resuelve este estatus epiléptico, el paciente no puede despertar, por ejemplo, y entonces es una de las maneras en las que nos damos cuenta como equipo médico, particularmente quien está a cargo del intensivista, de esta debilidad. Y esto tiene que ver con el recuadro siguiente. Es decir, nosotros sabemos debilidad primaria, debilidad secundaria, vamos a tratar de ubicar si es a nivel del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, obviamente con el interrogatorio y los estudios de imagen y los estudios de laboratorio y todo lo que podemos ver en un expediente en un paciente hospitalizado. Pero también vamos a ver si esta debilidad es primaria, como dijimos aquí, porque nos va a dar las posibilidades diagnósticas, o secundaria. Una debilidad secundaria a partir de aquí, la miopatía del paciente en estado crítico o miopatía del estado crítico, o la polineuropatía o una neuropatía frénica. Hay una entidad muy rara que se llama bloqueo persistente de la unión neuromuscular, que también es un poco más rara, hasta donde yo tengo entendido, que la miopatía o la polineuropatía, y que incluso la afectación frénica. Y obviamente una miopatía y una polineuropatía, la debilidad va a ser más apendicular, y en tanto la neuropatía frénica pues va a ser más a nivel axial. Entonces les dejo este recuadro. A mí en lo particular me sigue guiando cuando tengo que ir a cuidados intensivos, tanto como fisiatra, es decir, para una interconsulta clínica, como para la parte electrofisiológica. Ahora sí, la debilidad secundaria a cuidados intensivos, habíamos dicho que era este grupo de desórdenes neuromusculares que se van a desarrollar en el contexto de un paciente críticamente enfermo y va a ser de forma aguda. Es diferente la debilidad asociada al enfermo crítico que un síndrome de desuso. La debilidad asociada en el paciente crítico va a tener ya características de disfunción al músculo, al nervio, a la unión neuromuscular o una combinación de estas. La debilidad asociada, el Dowsey, debilidad asociada a cuidados intensivos, puede ser o al nervio o al músculo, o la combinación de estas. La polineuropatía es aquella debilidad secundaria
aguda, por supuesto, que se asocia a la afectación y degradación de diferentes nervios periféricos. Aquí es bien importante que nosotros conozcamos la fisiopatología, cuando menos general, de la polineuropatía del enfermo crítico, porque si conocemos la fisiopatología vamos a tener la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial fundamental con un Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? O una polineuropatía aguda. Y es que en la polineuropatía del enfermo crítico es obligado la disfunción, que se refieren disfunción y degradación del nervio periférico, va a ser fundamentalmente axonal. Así que si nosotros encontramos desmielinización, bloqueo de la conducción, enlentecimientos importantes como para que sea criterio de pensar en una polineuropatía, no estaríamos frente a una polineuropatía del enfermo crítico. Estaríamos frente a alguna otra, probablemente, pues obviamente desmielinizante, aguda, pero no de la polineuropatía del enfermo crítico. Puntos claves, este es un artículo, les voy a dejar la bibliografía, este es muy interesante porque nos dice este artículo de cuidados críticos. El paciente que tiene, es decir, tiene que haber una respuesta inflamatoria sistémica importante en los pacientes críticos para que nosotros consideremos que el paciente puede cursar con polineuropatía o miopatía. Es decir, todos los factores de riesgo, hiperglicemia, sepsis, falla orgánica múltiple, todo el catabolismo y el uso masivo de algunos fármacos pueden poner en desventaja al sistema neuromuscular. Y si no tiene estos factores de riesgo, es decir, si no está en terapia intensiva y tiene todo este contexto, entonces tampoco pensaríamos que tiene polineuropatía o miopatía del enfermo crítico. Esta enfermedad crítica, normalmente, pues imaginemos el catabolismo versus la reparación. Va a haber una alteración por demás, un déficit en la síntesis de factores neurotróficos y de factores tróficos musculares, en la señalización y en la síntesis. Hay un catabolismo muy severo que nos puede, obviamente, en un estado vulnerable, pues afectar al músculo o al nervio. No se sabe, esto es interesante porque si bien lo estamos ahorita desglosando como si fueran dos entidades separadas, las circunstancias, la verdad es que se comparten. Los factores de riesgo que he estado mencionando, la sepsis, la falla orgánica múltiple, la hiperglicemia, algunos estados catabólicos importantes, la utilidad de fármacos, bueno, pues se usan tanto en uno como en otro. Ese es uno de los criterios para que nosotros podamos pensar que el paciente tiene o polineuro o miopatía del enfermo crítico. Pero lo que no se sabe es por qué algunos individuos, algunos pacientes vayan más hacia la parte miopática y otros vayan más hacia la parte... unos vayan más a miopático y otros vayan más a polineuropatía. O hay algunos que se empalman, ambas entidades tienen un sustrato de ambos lados, a veces incluso evidenciado por biopsia muscular, ¿no? O por estudios de electrodiagnóstico. Entonces, bueno, no lo sabemos, se comparte esta fisiopatología que vamos a ver más adelante brevemente. Decíamos entonces que otra de las enfermedades o de las posibilidades de debilidad secundaria aguda adquirida en cuidados intensivos es la miopatía del enfermo crítico. Y aquí, a diferencia de la polineuro, en donde hay una afectación axonal, que no desmielinizante, axonal es condición. Bueno, aquí a diferencia de que se dañe el axón, lo que se va a afectar es la proteína miosina. No solamente la proteína, puede haber una desintegración de proteínas, puede haber una necrosis que incluso se ha visto evidenciada por biopsias musculares. Aquellos que tengan la fortuna de tener en sus unidades que se les hagan biopsias musculares, porque a veces el diagnóstico todavía es confuso a pesar del electrodiagnóstico. Bueno, nuevamente, esto, si se fijan, es el mismo cuadro que había presentado la vez pasada. Este cuadro nos dice que tenemos que tener este antecedente de todo el contexto y de lo inhóspito, como en el caso de esta paciente,
pues catéteres supraclaviculares, catéteres centrales. Bueno, esta es la parte operativa complicada. Aquí se le está haciendo, no me acuerdo si son unos potenciales o un electroencefalograma. Este es un equipo que es combinado, por eso puede ser una u otra. Esta paciente tenía un estatus epiléptico, ya me acordé. Entonces, bueno, de lo que estaba hablando es que se repite intencionadamente este recuadro porque se comparten muchas de las cuestiones de los puntos claves para que el paciente vaya a una, a otra o a la combinación, miopatía, polineuropatía o la combinación de estas. Bueno, avanzando en la plática, decíamos que era importante buscar las posibilidades. Ya tenemos, hablando de la debilidad adquirida en cuidados intensivos de forma secundaria, es decir, que no la llevó, que fue el contexto propio de cuidados intensivos, del ambiente de cuidados intensivos, lo que originó esta debilidad. Bueno, ahora vamos a ver la fisiopatología en general y como decíamos, incluso en los artículos nos dicen patogénesis de la polineuro y patogénesis de la miopatía. Es bien complicado que separemos. Sin embargo, hay algunos factores que van un poquito o que se han asociado un poquito más a la polineuropatía y otros a la miopatía. Pero en general, alteraciones microvasculares, metabólicas, eléctricas y fallas bioenergéticas van a hacer que este paciente, pues obviamente no tenga, por un lado, tenga una degradación importante o necrosis de proteínas estructurales, en el caso de la miopatía, o de los canales, porque finalmente muchos de los canales iónicos transmembranales son proteínas. Y si hay una degradación de proteínas, por ejemplo, en el caso de la miopatía, pues hay algo muy característico, alteraciones eléctricas como disfunción de los canales iónicos, por ejemplo, y obviamente de forma secundaria, afectaciones de la despolarización y como resultado, inexcitabilidad de la fibra muscular. Esto está bien relacionado a la miopatía más que a la polineuro. Pero, por ejemplo, la hiperglicemia, imagínense niveles o dosis masivas que se le dan de esteroides usualmente a los pacientes. Y si además el paciente es ya de por sí es metabólico, es decir, tiene diabetes, y el propio catabolismo, a veces el mal manejo del dolor o el deficiente manejo del dolor también en cuidados intensivos eleva la glicemia. Muchas condiciones que no permitan al intensivista la propia disfunción del paciente, por supuesto, que se lleven a niveles euglicémicos. Bueno, la hiperglicemia se ha estudiado como potencial neurotoxicidad, tiene una potencial neurotoxicidad y generarnos entonces una polineuro del paciente en el estado crítico. Las fallas bioenergéticas, bueno, pues no entran al ciclo de Krebs las cosas como tendrían que estar. Estructural y energéticamente tenemos fallas, y también alteraciones microvasculares que van a generar alguna especie como de isquemias o de alteraciones vasculares hacia los axones. Si no tenemos una buena nutrición axonal, pues el axón puede disfuncionar o definitivamente no ser viable en algún momento. Esto es importante que hagamos la diferencia porque pues no es lo mismo que haya una degradación muscular, degradación proteínica en el caso de la miopatía, porque eventualmente si el paciente se va recuperando se pueden resintetizar proteínas, pero es decir, tiene mejor pronóstico la miopatía que la polineuropatía. Pero en el caso de una polineuropatía en donde la afectación es un daño axonal, y si ese daño axonal es irreversible o severo, bueno, pues obviamente el pronóstico de recuperación es peor que si fuera solamente la miopatía. Vamos a seguir en como recorrido que nos planteamos inicialmente, ahora a las pruebas de electrodiagnóstico. Miren,
Normalmente en el electrodiagnóstico en cuidados intensivos, como vieron en las diapositivas pasadas, el tipo de población no es que nosotros podamos, tienen catéteres por todos lados y hay muchísima interferencia. Entonces, de repente es un poco ingenuo tratar, y las posturas del paciente casi siempre tenemos que ir acompañados. Es muy complicado hacer estudios de electrodiagnóstico, o al menos apoyarnos del personal de enfermería de cuidados intensivos, porque el paciente usualmente no coopera, ¿no? No sostiene una extremidad, por ejemplo, y pues uno está entre el amplificador, el botón de la computadora, etcétera, y el estimulador. En general, se sugiere que hagamos cuando menos un nervio motor de miembros superiores, aquí está el recuadro, y un miembro motor de miembros inferiores. Es decir, no vamos a hacer mediano, cubital, aunque estemos sospechando de polineuropatía por todo el contexto, polineuropatía en paciente en estado crítico, no vamos a sospechar, perdón, no vamos a hacer todo el protocolo. Vamos a hacer cuando menos un nervio motor con su respectiva F, tanto superiores como inferiores. Vamos a hacer cuando menos un nervio sensitivo, uno, no nos vamos a hacer todo, en miembro superior y uno en miembro inferior. Y si tenemos la posibilidad de hacer electromiografía, pues hacemos cuando menos un músculo proximal y un músculo distal de una extremidad superior y de una extremidad inferior. A veces se sugiere que si utilizas, por ejemplo, la extremidad superior derecha, proximal y distal, superior derecha, pues hagas el contralateral, porque no vamos a hacer todos los miotomas como estamos acostumbrados a veces a hacer en el consultorio. Consideraciones especiales, bueno, por supuesto, si el paciente no coopera en la electromiografía, puede ser incluso que no la hagamos, ¿eh? Aquí en terapia intensiva puede ser un poquito más flexible. Claro que entre menos cosas hacemos, pues vamos perdiendo posibilidades de información útil, pero a veces no se puede y o regresas o a veces solamente haces el comentario que te faltó hacer un proximal o uno distal de acuerdo al protocolo por la razón que no hayas podido. A lo mejor el paciente está con quemaduras importantes en esa zona o está inmovilizado porque es politraumatizado, etcétera. Siempre documentar porque tuviste que hacer algunas excepciones a los protocolos propuestos, pero en general se hace un poquito o se intenta hacer si el paciente, aunque sea las fases iniciales, ¿no? La inserción y el reposo. Bueno, a lo mejor no coopera, pero con el reposo voy a ver si hay denervación o no hay denervación y qué tipo de denervación. O a veces si el paciente, de acuerdo al RAS y de acuerdo al estado neurológico, haces una estimulación, como lo hacemos con los pediátricos a veces que pues no le dices haz dorsiflexión. A veces le hacemos cosquillitas en la planta del pie y con una respuesta de retirada podemos obtener cuando menos parcialmente esta información de reclutamiento. Bueno, esta es otra estrategia que podemos utilizar para obtener los resultados, la mayor cantidad de información que se pueda con el electrodo de aguja. Hay una prueba muy interesante que se llama estimulación muscular directa. Esta es muy interesante. Yo, si les soy honesta, no he tenido la oportunidad de hacerla todavía. La conocí hace como año y medio, pero no he regresado tan seguido a terapia intensiva como el año pasado. El año pasado por alguna razón fue, pero de veras era fin de semana tras fin de semana, por una o por otra razón. Esta vez no ha sido tan seguido lo que vamos del año, pero en general lo que aprendí y he tratado, o voy a tratar de implementar, si alguno de ustedes tienen experiencia en eso, estaría interesante que la compartieran. Bueno, la técnica de estimulación muscular directa, esta sí nos puede hacer una diferencia entre la miopatía, entre otras cosas, no nada más esta prueba, la miopatía y la polineuropatía del paciente en estado crítico. Me voy a adelantar una diapositiva y les voy a decir por qué. Estos son los criterios diagnósticos de la miopatía, polineuropatía o polineuromiopatía del paciente en estado crítico. Este recuadro para mí es oro molido porque obviamente involucra una parte clínica, pero también particularmente electrofisiológica. Miren, los criterios nos dicen, un paciente
para que tú pienses que un paciente tiene polineuropatía del paciente en estado crítico, pues obviamente tiene que ser un paciente crítico, ¿no? Con todo el contexto. Parece obvio, pero a veces se nos puede olvidar. Y si vemos que el paciente ya entró con esa debilidad, entonces no podemos o no deberíamos sospechar que estamos ante una enfermedad neuromuscular adquirida en cuidados intensivos. Entonces, polineuropatía. Criterio 1 es que sea un paciente en estado crítico. Criterio 2 es que la debilidad de las extremidades, que es como nos podemos ir dando cuenta que el paciente está débil, a lo mejor ya despertó, ya está consciente, pero no se puede mover, que es lo más frecuente que pasa. Y entonces dice el intensivista, ¿por qué no se mueve si pues todo va bien? Ya estamos como en vías de resolución de todo y el paciente tiene una plegia importante o parece importante. Otra de las cuestiones clínicas que se dan cuenta, insisto, porque no están las cosas muy bien que digamos en el terreno de la fuerza muscular, es que el paciente no pueda ser destetado del ventilador, a pesar de que causas, esto es bien importante, las causas no neuromusculares, es decir, cardíacas o pulmonares, ya hayan sido resueltas. Si a pesar de que no es problema cardíaco o pulmonar y ya excluimos este tipo de causa y a pesar de eso el paciente no puede ser destetado, entonces es otro criterio, debilidad de las extremidades y o dificultad en el destete de la ventilación. Me voy a saltar, bueno, electrofisiológica, evidencia electrofisiológica es otro de los criterios. Aquí es donde nosotros entramos y entonces dice aquí, la evidencia electrofisiológica de una polineuropatía motora y sensitiva con daño axonal. Esta es la polineuropatía. Así, esto es lo que vamos a predecir. Esta es la respuesta que vamos a buscar en los estudios de neuroconducción. Tiene que ser sensitiva, motora y axonal. Si encontramos desmielinizante franca de 30 metros o de 20 metros por segundo, ya no tendríamos que dudar mucho de este diagnóstico. Siguiendo en la ruta de la polineuropatía, la ausencia de respuestas anormales en la estimulación repetitiva. Ausencia más bien o respuestas anormales en la estimulación repetitiva, obviamente porque no tenemos una viabilidad de los axones que va a repercutir en una respuesta que estamos dando, aunque el músculo estuviera bien. La unión neuromuscular está bien, pero no está bien el axón que es como a quien estamos estimulando. Además, pues obviamente como muchos de los criterios, una ausencia de otros desórdenes neuromusculares que no expliquen mejor lo que estamos encontrando arriba. El criterio definitivo es si tenemos todos ellos, es decir, el diagnóstico definitivo, si tenemos los 5 o un diagnóstico probable si tenemos 1, 3 o 4 de estos criterios. Ahora, con la miopatía, igual, ¿no? Tenemos que decir que el paciente tiene este contexto inhóspito, todo lo que dijimos de falla orgánica múltiple, sepsis, catabolia, hiperglicemias, grandes dosis de fármacos, relajantes musculares, esteroides, etcétera. Bueno, además, debilidad o dificultad, bla, bla, bla. Es decir, el 1 y el 2 todavía se parecen, todavía podrían ser parte del, o sea, puede ser una o puede ser otro. Aquí yo les puse esta flechita precisamente porque esto es lo que define a una polineuro, pero esto es lo que va a definir a una miopatía del enfermo crítico. Vamos a tener potenciales de acción muscular compuestos de menor amplitud, sin bloqueo de la conducción. La duración del potencial de acción muscular compuesto va a estar incrementada cuando estimulemos al nervio o cuando hagamos una estimulación directa. ¿Qué quiero decir? Acuérdense también que cuando nosotros hacemos una neuroconducción motora, por ejemplo, ponemos en el abductor del pulgar, pero vamos a hacer neuroconducción. Si hay una polineuropatía o una neuropatía, pues es esperado, y si decimos que es axonal, que vamos a tener amplitudes más bajas. Eso es muy obvio para todos. Pero, ¿qué pasa en los pacientes que tienen una miopatía y hay una atrofia
porque lo podemos ver con una celeridad importante en terapia intensiva, es una debilidad aguda y con una hipotrofia o atrofia importante. Entonces ponemos nosotros el electrodo y como lo que nosotros estamos registrando realmente es la suma de fibras musculares que están respondiendo ante un estímulo eléctrico, podemos tener amplitudes de los potenciales más pequeños. Ojo, esto por eso es muy importante porque no puede rebasar el 80%. Sí vamos a considerar que una miopatía per se, puede generarnos disminución en la amplitud y eso no significa daño axonal. Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Además, en la miopatía, pues los potenciales de acción sensitivos van a estar normales. A veces pueden estar disminuidos, pero no más del 80%. La electromiografía de aguja, continuando con estos criterios, bueno, nos puede mostrar en aquellos pacientes que sí colaboran el famoso patrón miopático o neuropático, esto también dependiendo pues del tiempo en el que nosotros hagamos el estudio electrodiagnóstico. Y bueno, otras de los criterios es la biopsia muscular, que nos da alteración en la miosina, pérdida de miosina o necrosis muscular. Y como en el pasado, bueno, la ausencia de otras enfermedades neuromusculares que justifiquen mejor las evidencias hacia arriba. Tenemos una tercera posibilidad que es la polineuromiopatía del paciente en estado crítico, en donde se combinan ambas circunstancias. Lo que les decía aquí, bueno, es solamente para corroborar. Fíjense, neuropatía sensitivo y motora. Esto nos va a dar más hacia la polineuropatía del enfermo crítico. Fíjense, les decía yo, que así como la hiperglicemia ha sido más asociada a la polineuropatía, también la sepsis y la falla orgánica múltiple más que a la miopatía. A la miopatía se le ha asociado más y todavía está un poquito en controversia, o más bien empieza a estar en controversia porque se aceptaba que las dosis altas de esteroides podían generar de miopatía per se. Pero bueno, se han hecho estudios interesantes en los que no se ha visto diferencia en cuanto a biopsias musculares y comportamientos de la síntesis proteica, así que bueno, esto empieza a estar un poquito en controversia. Y lo que les decía, ¿no? En una miopatía vamos a tener la respuesta sensitiva de la neuroconducción preservada o discretamente disminuida. Podemos tener un poquito disminuida la respuesta del potencial motor en la neuroconducción, pero no importante. La estimulación repetitiva, estimulación repetitiva normal en la miopatía. Y hay alguna característica que es la inexcitabilidad de la estimulación directa muscular, que era lo que decíamos y les presento a continuación. Como parte de estas pruebas existe, que es la que yo todavía no hago, en algún momento lo haré, espero, pero tenemos, miren, si nosotros estimulamos directamente, lo usualmente que hacemos cuando hacemos una neuroconducción, bueno, pues es estimular, por ejemplo, una neuroconducción motora es estimular al nervio y registramos en un músculo. Esto sería normal, ¿no? Nosotros tenemos una estimulación y entonces, tanto cuando un paciente está saludable, si yo estimulo, aquí dice, estimulación directa muscular, si yo estimulo al músculo, voy a tener un potencial con estas características. Si yo estimulo al nervio, voy a tener un potencial casi con las mismas características en amplitud y en duración. Pero ¿qué pasa si el que está fallando es el nervio? Bueno, pues cuando yo esté estimulando al músculo, como me estoy saltando al nervio, que es el que está fallando, yo obtendría una respuesta normal como el del vecino de la izquierda, ¿cierto? Pero si doy una respuesta vía nervio, nervio estimulación o estimulación, tendré disminución en la amplitud y esto me da la pauta a pensar que el culpable efectivamente es el nervio. Entonces estaríamos hablando de una neuropatía. Y si cumple el contexto de los criterios previos, una neuropatía del paciente crítico o polineuropatía. Pero ¿qué pasaría si en cambio el problema está más bien en el músculo?
Entonces, si yo estimulo el músculo, voy a tener, como decíamos, usualmente por asincronía y falta de excitabilidad de las fibras nerviosas, voy a tener una duración mayor, pero además no va a haber ninguna diferencia cuando yo estimulo directamente al músculo versus que yo estimule directamente al nervio. Porque aquí el sustrato, el problema en ambos casos, miopatía, es decir, más bien cuando estimulo músculo y cuando estimulo nervio, el problema es el músculo. Entonces, bueno, esta prueba me parece que es muy interesante. Este es un artículo muy bonito, está en alemán, yo no hablo alemán, pero lo rescatable de esta, creo que está muy, muy didáctica la imagen. Vamos a continuar y decíamos, de estas pruebas de electrodiagnóstico, para concluir cómo podemos hacer las diferencias entre una polineuropatía y una miopatía, bueno, recordamos, neuroconducción y electromiografía pueden ayudar a diferenciar entre una y otra. ¿Se acuerdan? La neuroconducción sensitiva va a estar respetada en la miopatía o si acaso discretamente afectada. Y la electromiografía, bueno, pues nos puede dar datos si el paciente coopera de patrón neuropático o miopático. En ambas entidades, los estudios motores, dijimos que pueden estar disminuidas las amplitudes, pero no va a haber no va a ser importante en la miopatía como sí lo puede ser en la polineuro y además, ojo, no vamos a encontrar enlentecimientos significativos o prolongación de las latencias porque si no tendríamos que pensar en otro tipo de patología, a lo mejor una debilidad, pero no del enfermo crítico, quizá una polineuropatía aguda desmielinizante, que se haya presentado de manera primaria, por ejemplo, como una debilidad primaria más que secundaria. Ahora, otra de las cosas, ¿se acuerdan también? Decíamos la duración del potencial de acción muscular compuesto bajo estímulo del nervio o al músculo va a estar aumentada. Hay una inexcitabilidad muscular. Esto es parte de la fisiopatología que tenemos que tomar en cuenta a la hora de predecir los resultados de electrofisiología. En la polineuropatía del enfermo crítico, en PEC, puede estar reducida o ausente la neuroconducción sensitiva, pero va a ser normal en la miopatía del enfermo crítico. En reposo, ambas nos pueden dar datos de denervación espontánea y cuando es posible, la actividad muscular, lo que decíamos, nos puede dar estos famosos patrones característicos miopáticos y neuropáticos. Vamos ya avanzados en la plática, creo que vamos más o menos en tiempo. Problemas técnicos. Esta resume las recomendaciones importantes. La verdad es que, bueno, ya saben ustedes un poquito cómo son los americanos que te dan así como estrategias de abra la caja, aprenda, conecte, ¿no? O sea, son muy, muy, muy específicos, pero en términos generales, en mi experiencia les puedo decir, por ejemplo, en uno de los hospitales donde más me llaman, porque está adyacente a donde tenemos la clínica, es este hospital. Y entonces ellos, bueno, tienen así ya sus camas, con motor eléctrico, está conectado, por supuesto, ya es por default que tengan un colchón de aire que se conecta a la corriente, les ponen las medias estas intermitentes, este paciente pues está con una intubación orotraqueal y además tiene supraclavicular y sonda de Foley. Bueno, todo esto nos puede artefactar y si decimos, imagínense que una de las características es que yo diga, hay neuroconducción sensitiva, si está presente, entonces va más para miopatía. Pero si no me sale y se satura, ¿les ha pasado que cuando tú das una estimulación y se satura, se ve una raya así como en el display? Si no obtenemos esa respuesta, no sé, estamos en problemas porque, bueno, en teoría se oye muy bonito y dices, pues polineuro está afectado lo sensitivo, miopatía no está afectado. Pero operativamente de verdad es complicado a veces. En la electromiografía metes ruido, incluso me ha pasado que se ve la frecuencia cardíaca, tanto en la neuroconducción como en la electromiografía, o la bomba todos estos son las bombas, ¿no? De infusiones que tienen para 1000 medicamentos y cada que cae la gotita, ahí de repente te viene un artefacto. Sobre todo cuando estamos un poquito más cerca, por supuesto, de la parte supraclavicular o cuando hacemos electroencefalogramas.
Bueno, lo que yo así por default definitivamente ya hago es limpiar además con algodón, con UPrep, las zonas en donde voy a trabajar, definitivamente. No utilizo, utilizo electrodos autoadheribles, eso me ha quitado un poquito de que el gel, además en algunos lados, yo vivo en Los Cabos, estamos a altas temperaturas y a pesar de que hay aire acondicionado, pues todo el gel se riega y hace como contacto con el siguiente electrodo, hace puentes y esto también nos artefacta mucho. Entonces, yo al menos si me llevo mis electrodos nuevos autoadheribles, va mi técnico conmigo y bueno, eso es una enorme ayuda. Otra de las cosas es que ni el amplificador ni los electrodos toquen, por ahí se debe de ver, creo que no es en esta camilla, el motorcito, donde están los botones para subir o bajar pies, cabeza, etcétera. Si tocan, también me he dado cuenta que nos mete ruido. Entonces, bueno, esas son las cosas que nosotros hemos hecho para tratar de limitar. Bueno, pues aquí además nos dice que vayas con alguien acompañado, que si quieres posicionar de una forma al paciente, busques las estrategias. Creo que eso, bueno, es un poquito ya más de sentido común, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen el sural, pues que otra persona te detenga la pierna. Yo no pongo en decúbito prono al paciente, ni siquiera para el sural, ni siquiera en el consultorio. Lo hago solamente con rotación externa y un poquito de abducción y alcanzo bien, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas, pero como la norma dice que pongas en decúbito, pues a eso se refieren estas recomendaciones. ¿Qué otra de las cosas? Cuando tenemos también alguna alteración sobre todo es o sea, la pesadilla es los artefactos que podemos estar teniendo. De problemas técnicos. Vaya a pedir desconectar lo que se pueda desconectar, ¿no? En algunas ocasiones dices, bueno, denme oportunidad y pues el colchón inflable puede estar desconectado mientras yo hago el estudio, puedo desconectar tantito la camilla, puedo incluso quitar las medias de compresión. Bueno, de hecho las tengo que quitar para acceder allá cuando menos a un músculo, cuando menos a un nervio, proximal y distal, etcétera. Bueno, pues también pedimos que los electrodos no se posicionen sobre ninguno de los catéteres, ni siquiera de la sonda Foley. También me pasó en alguna ocasión con unos potenciales que lo que estaba sucediendo es que la sonda Foley estaba así como, porque obviamente ahí a veces pongo en la mesita el amplificador, pero si es amplificador como el que vieron en la imagen pasada, que es un combo, es bastante grande, no cabe entre las piernas del paciente, entonces uno lo acomoda donde puedes, ¿no? Y así, vaya, incluso el amplificador puede verse eléctricamente artefactada. En algunas ocasiones incluso una ingeniera me sugería que envolviera en una sábana, como las sábanas que ponen a los pacientes, como para aislar. Hay un término que usan en cuidados intensivos que dicen que el paciente que es eléctricamente artefactado. Ya él en sí, con todas las conexiones, tiene tanta interacción medio externo con medio interno, que de veras es realmente importante que lo consideramos y tratar de hacer como todas estas estrategias para disminuir tanto artefacto. Esos son de los problemas técnicos, que no toquemos la cama o esta batita que a veces nos ponemos de las azulitas desechables, también tienen mucha estática, entonces cuidar que no toquen los electrodos o el amplificador. Ya habíamos visto que pues sí podíamos estudiar al paciente, un nervio sensitivo un nervio motor con su respectiva F de superiores, de inferiores, un nervio sensitivo de superior e inferior y la electromiografía. Sin embargo, incluso aún con eso, a veces es complicado que nosotros o técnicamente lo podamos hacer o que nos demos el tiempo porque pues sabemos que en hospitales tanto de institución pública como de privada, no somos suficientes, nunca somos suficientes, al menos aquí no, todavía no nos alcanza el tiempo de todo. Entonces, y además hay que optimizar recursos. En las instituciones quizá el paciente pues no den tanta oportunidad de llamarle al médico fisiatra o en la iniciativa, el medio privado no puede el paciente pagar dos electromiografías si es que se cobra arriba y abajo, ¿me explico? Bueno, lo que este grupo de autores en esta revista
proponen, es una revista italiana de cuidados intensivos, y nos dicen, a ver, ¿por qué no evaluamos? Bueno, lo que ellos hicieron fue evaluar la amplitud del potencial de acción muscular compuesto solamente del peroneo. Y ellos dicen, vamos a estudiarlos antes de que tú los des de alta de cuidados intensivos. Si tú encuentras una reducción del peroneo de más de 2 veces de una desviación estándar, perdón, de más de 2 desviaciones estándar del valor normal, entonces el paciente puede estar cursando con algo que ellos le llaman CRIME, que es básicamente Critical Illness, Myopathy and Neuropathy. Entonces dicen, vamos a detectar por medio solamente de una neuroconducción del peroneo a estos pacientes, que obviamente tengan características de debilidad y del contexto y todo eso, pero electrofisiológicamente solamente hace esto. Y si te sale más de 2 desviaciones estándar, entonces ahora sí, haz toda la parte neurofisiológica correspondiente antes de darlos de alta y darles un seguimiento, ¿no? Tienes que hacer un planteamiento de rehabilitación, y el neurólogo lo suyo, y el ortopedista, y todos los que tengamos que ver con el paciente, y creo que es interesante. No dice que sustituya, pero dice, haz una pesquisa, y entonces puedes tú, tampoco está diciendo que estás diferenciando entre miopatía y neuropatía, pero si tienes 2 desviaciones estándar o más de disminución, entonces vale la pena que continúes con el protocolo de estudio. Por último, bueno, sabemos también que, decíamos, la debilidad puede estar determinada clínicamente por que el paciente tenga plegias o paresias importantes en las extremidades, pero también porque haya una afectación axial que no pueda generar o permitir un destete armónico de la ventilación. Y entonces tenemos que pensar en el disfunción o frénica o diafragmática o ambas. Las indicaciones, entonces, para pensar en aquellos pacientes o para hacer este tipo de estudios en pacientes con debilidad que hayan estado o que estén en cuidados intensivos, es que no se pueda destetar, que haya una disnea no explicable, que estemos pensando en un contexto fisiopatológico de lo que veíamos anteriormente, compatible con alteraciones neuropáticas, miopáticas o incluso debilidad central. Esta parte, pues esto de central se sale un poquito de lo que hemos hablado de la debilidad adquirida, aguda y en el contexto clínico. Aquí incluso hay alteraciones como estos pacientes que les decía que tienen estatus epiléptico, se controla a través de un monitoreo, se va viendo, dan el sedante y juegan un poquito los intensivistas o los neurólogos o los neurocirujanos con las características, los patrones de brote, supresión y algunas cosas que ellos buscan para saber que ya están como resuelta la epilepsia, es decir, el estatus epiléptico, y a pesar de que se ha resuelto, el paciente no se mueve, ¿no? Entonces tú dices, bueno, hay que ver si hay una falla diafragmática o frénica. Hay algunas contraindicaciones, esta no se grabó aquí, pero contraindicaciones de estimulación al frénico. El frénico, ya sabemos, tenemos un frénico izquierdo y derecho, pero en este tipo de pacientes, este es uno de los pacientes que estamos haciendo un neuromonitoreo, largo para el electroencefalograma. Bueno, fíjense, pues aquí no nos vamos a meter. Otras de las contraindicaciones absolutas, prácticamente para no hacer una neuroconducción del frénico, es que el paciente tenga un marcapasos externo. Entonces no vale la pena, aunque sospechemos, es preferible no someter al paciente en riesgo. Hay una vía que va directamente a un órgano vital. Entonces no lo hacemos, no lo deberíamos de hacer. Hay dificultades para la estimulación del frénico, pues imagínense, por lo pronto decimos, está complicado, ¿no? Incluso la colocación, si bien los enfermeros nos apoyan, como a decir, esto le puedo quitar, doctora, esto lo puedes conectar, pues tenemos que ser responsables. Entonces yo no quitaría esto, pero por nada del mundo, entre que lo puedes contaminar, que lo puedes mover, el intensivista pues te va a amar o el anestesiólogo, no lo hacemos.
Entonces te quedas con un frénico y con una información a lo mejor a medias, pero es mejor eso. Riesgo, beneficio, siempre es importante. Hay algunas estrategias del frénico, la técnica del frénico es exactamente la misma. En este caso, bueno, pues no le haríamos, a este paciente yo no le tuve que hacer frénico, pero la fotografía me pareció interesante porque pues es obvio, ¿no? Es muy clara que no podemos acceder a veces desde el punto de vista técnico. Y han empezado a surgir algunas otras posibilidades. Por ejemplo, este estudio es muy interesante. Se me hace un poquito complicado porque en vez de estimulación eléctrica, ellos hacen estimulación magnética y dicen que les va bien. Yo nunca he hecho magnética de frénico y menos en cuidados intensivos. Tenemos afortunadamente el estimulador magnético, pero son bobinas que pesan y no es como para llevar al hospital, no es tan portátil. Pero bueno, es importante para quien tenga la posibilidad o lo haga, hacen la estimulación a nivel BT1 y se registra exactamente como lo ven aquí en la fotografía, un frénico izquierdo, un frénico derecho, aunque tiene la desventaja que la estimulación es tan difusa dependiendo la bobina, el coil que le llamamos, no es directa, no es como la estimulación eléctrica. Entonces dicen, bueno, a lo mejor puede estar obteniendo información volumétrica por otros lados. Es un poquito controversial. Y bueno, también se ha hecho la ecografía de diafragma. Estas son imágenes, no son mías, son imágenes de la doctora Andrea Bon, en donde ella ha evaluado en cuidados críticos, particularmente, al menos de lo que yo conozco, la doctora ha sido una promotora incansable de la ecografía en el sentido de cuidados intensivos, en el sentido de ver la funcionalidad del diafragma, y entonces ella nos propone en la revista de Músculo y Nervio, además del doctor Johnson en el 2014, nos dice, ¿por qué valdría la pena considerar a la ecografía del diafragma? Bueno, porque eso tiene alta sensibilidad, no es invasivo, es mucho más barato que una tomografía o una resonancia, es superior a los resultados que te puede ofrecer los rayos X o la fluoroscopía para valorar la función de este músculo. Y puede incluso incrementar la seguridad y precisión en el momento de colocar me voy a regresar tantito, la aguja en el diafragma. Esta es una costilla, esta es otra costilla, esto donde está marcado es el diafragma y por encima de ellos, esto es tejido celular subcutáneo donde está el láser, después viene la fascia, después vienen los intercostales porque pues estamos entre las costillas y aquí está el diafragma. Entonces es mucho más seguro porque no llegarías, por ejemplo, a pleura y tienes mucho más precisión de la colocación del electrodo de aguja. O también puedes incrementar la sensibilidad y especificidad de la neuroconducción del frénico si haces nuevamente aquí. Si yo registro con un electrodo de aguja, no es lo mismo a que yo registre sobre la parrilla costal en donde hay más interfaces. El ultrasonido o la ecografía del diafragma nos dice tanto el doctor Johnson como la doctora Andrea Bon, la doctora Lisa Hobson, tiene dos funciones, que tú cheques la parte estructural, o sea, si hay una atrofia, y la ecointensidad. Normalmente los que estén un poquito más familiarizados con la parte muscular, pues saben que el músculo se tendría que ver más bien un poquito más negrito. Y cuando está más blanco, más hiperecoico, o es infiltración grasa o tejido conectivo, sustitución de tejido conectivo. Pero además puedes ver tú el tamaño, por eso la atrofia, o sea, puedes valorarlo, puedes ver la contractibilidad, se adelgaza cada vez que el paciente inspira, se acorta o se agranda el diafragma dependiendo de la fase de la ventilación. Y además puedes valorar, por ejemplo, una activación voluntaria en pacientes que están despiertos, pero que todavía están con el ventilador, como para un tipo biofeedback. Bueno, es decir, un análisis muy dinámico de la función del diafragma. La doctora Andrea Bon, ella nos dice, ya sabemos todos, bueno, no sé si sabemos todos, pero la denervación de membrana se puede ver por ecografía, particularmente las fasciculaciones. Yo he visto fasciculaciones más bien en aparato, en músculos apendiculares o sí músculos axiales, pero más grandes como el
los oblicuos o los rectos. Todavía no me ha tocado ver en un diafragma, pero es obvio que pues es músculo estriado, lo podríamos ver. Y también podemos ver si el diafragma se contrae cuando nosotros estimulamos al frénico. El post de la charla, creo que me pasé un poquito de tiempo, pero el post de la charla muy brevemente. Miren, estos artículos nos dicen que es importante que hagamos la electromiografía aquí. En conclusión nos dicen combinar estudios neurofisiológicos con la histología en caso que se pueda tener una biopsia. Va a identificar de forma mucho más precisa el tipo y severidad de la debilidad neuromuscular que tiene el paciente en estado crítico. Básicamente aquí nos dicen es un análisis de combinaciones o de análisis por sí solos y en conjunto del electrodiagnóstico con la histopatología y nos posiciona en una buena nivel. Se están haciendo además, bueno, aproximaciones de conocer por ecografía no nada más al diafragma, sino las características de los nervios para pensar. Por ejemplo, aquí el CSA es el área de sección transversal, es decir, el tamaño del nervio en un paciente. Este paciente y este paciente es el mismo nervio que es el cubital en el antebrazo, y el cubital tiene la misma área de sección transversal, es decir, el mismo tamaño, pero están estudiando con unos software que tienen algunos ecógrafos, esto que se llama fracción de la sombra, y bueno, es evidente que versus el del otro lado, este es un paciente con polineuromiopatía en su día 7 de cuidados intensivos, tiene una sombra más negrita, más sombría, más anecoica versus el otro lado. Entonces, bueno, pues eso sí estamos ya empezando a jerarquizar nosotros, no en terapia intensiva, porque tampoco les decía que ahorita no hemos ido tan seguido como el año pasado, pero sí en los pacientes que tienen una enfermedad neuromuscular, miopatías, pero sobre todo polineuropatías. Entonces, bueno, invitados aquí, esta es la vista que tenemos. El hospital es el hospital grandote, y nosotros estamos en esta torre. Entonces, bueno, pues ya un estimulador magnético no llevamos, pero sí podemos llevar el electromiógrafo, por supuesto. Eso es todo por mi parte. Una enorme disculpa por las cuestiones técnicas del principio y por el momentitos que nos pasamos. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Beatriz Montes de Oca, por su extraordinaria exposición como siempre, como nos acostumbra. Vamos a tener ahora 10 minutos para preguntas y respuestas. Las pueden hacer, por favor, por el chat, y yo se las transmito a la doctora Beatriz en aras del tiempo y del día, ¿no? Entonces, por favor, si tenemos alguna pregunta, es el momento para realizarla. Mientras realizan las preguntas, cada día, por los desarrollos tecnológicos, se hace más fácil estar realizando estas pruebas en sitios donde frecuentemente, por razones, como usted comentó, de tierra o de artefactos, era difícil ingresar en estas áreas. E igual con la aparatología, por denominarlo así vulgarmente, de los ecógrafos. Ahora los ecógrafos pues los podemos ver en el celular, y es más fácil llevarlos en nuestro bolsillo. Probablemente en algún momento los equipos de
electrodiagnóstico también se reducirán. Por allá por el siglo pasado, en 1980, era bien difícil hacerle los estudios a los pacientes de las unidades que estaban desarrollándose de terapia intensiva, porque teníamos o se tenía que trabajar con aulas farádicas, que ya en este momento, con todo el desarrollo tecnológico de los filtros y de los componentes, pues se hace más fácil llevar el electroneuromiógrafo a estas localidades y poder hacer mejores estudios cada vez. Tengo yo un ecógrafo, perdón, un electromiógrafo, que era el grande que llevábamos, pero después de las fotografías adquirimos uno de 3 canales, que es como de la palma de mi mano, el electromiógrafo, y ni siquiera lo necesito conectar a la corriente eléctrica. Es el electromiógrafo como de la palma de mi mano y con un cable, obviamente, que es del equipo, se conecta a la USB, como una USB a la laptop. Entonces yo desconecto si tengo artefacto de la laptop y la laptop trabaja con batería, ¿no? Con su propia batería. Nada más eso sí me aseguro porque nos ha dado algunos sustos de repente que se nos apaga, se nos está terminando la batería en pleno cuidados intensivos, ¿no? Pero ya ni siquiera necesito, entonces quito todos esos factores de no tener que conectarme a esos niveles, efectivamente ya estamos. Y los ecógrafos portátiles, acá en el hospital tienen un ecógrafo ya de fijo de terapia intensiva, ya está ahí en el antesala de terapia intensiva. Pero hay ecógrafos también, claro, muy nobles de portabilidad. Bueno, en vista de la hora, doctora, y no hay preguntas, eso significa que todo nos quedó bastante claro, afortunadamente. Ya va, hay una pregunta por acá. En relación, doctora, al artículo italiano que recomienda la evaluación del nervio peroneo motor, ¿se tomaría los valores de referencia de la latencia distal? Se tomaría más bien los valores de la amplitud, más que de la latencia, porque recordar que es una afectación francamente axonal. Entonces, si hay una disminución de más de 2 desviaciones estándar del promedio, que usualmente todos usamos como lo que proponen los libros, ¿no? De lo que ya está escrito, aunque sabemos que teóricamente lo ideal es que nosotros tuviéramos de nuestra propia población, pero más que la latencia es la amplitud. Y la amplitud pensando tanto en la miopatía como en la neuropatía, porque no es objetivo diferenciar entre una y otra, pero en ambos sabemos que si hay una atrofia importante por miopatía, va a disminuir la amplitud. Y en la polineuropatía, por obviedad de razones, afectación axonal motora, va a haber una disminución. Entonces, si cumple el criterio de 2 desviaciones estándar menos de amplitud, entonces es una pesquisa, es candidato, junto con el contexto clínico, el resto de los criterios, ¿no? También, o sea, considerar los criterios y si ahora sí que se gana el derecho a una evaluación neurofisiológica completa. Muchas gracias, doctora, por todos los tips que nos ha dejado en esta conferencia, por su experiencia. Me vuelvo al comienzo de la jornada y, como usted dice, pues a pedir disculpas por detalles técnicos que siempre se nos presentan a este nivel. Afortunadamente, en el desarrollo de su conferencia fue todo perfecto, y le doy las gracias a nombre del Comité de Electrodiagnóstico y de la Junta Directiva de AMLAR por su participación siempre desinteresada y colaborando con el desarrollo y también con
difundir el conocimiento en electrodiagnóstico. Muchas gracias por la invitación y animar a todos. Hoy fue el fin del diplomado. Tenemos un diplomado aquí en México de electrodiagnóstico y culminamos, así que estoy, les digo, bien reflexiva y muy contenta de la oportunidad, pero sobre todo más motivada que nunca para difundir, que nos posicionemos como los especialistas que somos, que no tengamos miedo de preguntar por... obviamente esto nos implica que pongamos a estudiar sepsis y falla orgánica múltiple y cosas así, pero de verdad nos vamos a sentir muy orgullosos de nuestro gremio cada vez más cuando pidamos con una solvencia, cuando lleguemos a preguntar por cuestiones que nos van a guiar en la respuesta que todo el equipo médico está buscando, ¿no? O sea, que nos sintamos partes y merecedores de un equipo incluso en terapia intensiva. Así que muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches allá en Perú. La doctora Cecilia Denise Martínez Díaz le pregunta, doctora, ¿cuándo se iniciará la nueva corte del diplomado en electrodiagnóstico? Debe estar pendiente. Gracias, doctora, por el interés a través de FEMEDIS y COMEFIR. Probablemente, yo creo que será hasta el siguiente año. Muy probablemente si se hace una segunda edición, muy probablemente sea a partir de febrero del próximo año. Bueno, FEMEDIS y COMEFIR en México estaríamos al pendiente. Estamos pendientes de la información para difundirlo. Muchísimas Claro, gracias. Buenas noches. Gracias a todos por participar. Saludos a todos y un abrazo desde Panamá. Abrazos. Pronto. Cuídense mucho. Doctora Isa, mucho gusto verte. Colega de México acá.